¿Cómo están? Voy a trabajar con ustedes en esta clase sobre las nociones fundamentales de la teoría piagetiana. Piaget es uno de los autores muy significativos del siglo XX. Yo sé por sus profesoras que ya han visto videos de la vida de Piaget, los 3 videos en que Piaget explica a Piaget, y que también le han entregado bibliografía sobre lo que vamos a compartir hoy. Entonces, ustedes ya tienen una primera aproximación al autor. Y podríamos preguntarnos, ¿para qué estudiar Piaget en un profesorado de inglés? ¿Se lo ha preguntado? Bueno, yo voy a dar algunas razones, tal vez ustedes tengan otras. Una, como van a ser docentes y Piaget nos va a informar sobre los aspectos cognitivos de niños y jóvenes, seguramente el conocer esto les va a permitir respetar más la forma de pensar de los alumnos de las distintas edades. Ustedes ya lo vieron en los videos que presentada una situación, los niños según la edad le van dando distinta resolución. Otra de las razones, pienso que Piaget, como aporta los procesos o instrumentos de adquisición de los conocimientos, y esto es un tema central en los procesos de aprendizaje, el conocer Piaget les va a ayudar a enriquecer o a redefinir su noción de la noción que ustedes tengan de aprendizaje. Y por otro lado, le corresponde a la psicología mostrar estos conocimientos que luego el pedagogo podrá utilizar o retrabajar en sus tareas. Bueno, en esta diapositiva nosotros vamos a ver, vamos a hablar de la parte que se refiere a la epistemología, lo que está arriba a la derecha. En la próxima seguiremos con la epistemología genética y la psicología genética. Si ustedes recuerdan el video de biografía, mostraba que Piaget se doctoró en biología. Piaget tuvo intereses en las ciencias naturales. Ustedes recordarán que hizo un trabajo sobre un gorrión albino al que estuvo observando, también hizo trabajos sobre moluscos. Y cuando se doctora en biología, él toma un gran respeto hacia los métodos experimentales de la ciencia. También durante la adolescencia hace lecturas de filósofos y tiene inquietudes filosóficas acerca del problema del conocimiento. Pero, digamos, no se convierte en un filósofo académico porque desconfía del valor de las construcciones filosóficas en tanto son solo especulativas. Él venía de una línea científica. Esa desconfianza de los razonamientos especulativos lo va a llevar a plantear sus interrogantes sobre el conocimiento de una manera que puedan ser estudiados científicamente. Y así va a ir generando su teoría. Piaget empieza a cuestionar algo obvio. Por ejemplo, para nosotros adultos, decir que tengo en un paquete 1 kilo de harina y después lo pongo en 2 tazones, medio kilo cada uno, para nosotros es obvio que sigue estando el kilo de harina. Esto no pasa, no lo ve así un niño de 4 o 5 años. Para nosotros es obvio que si nos cuentan que hay un auto eléctrico, es obvio que existe, no sabemos mucho de sus características, pero es obvio que existe. No es obvio para un bebé, porque para un bebé, para que exista un objeto en determinado momento de su vida, cerca del año, lo va a tener que tener presente para saber que existe. O sea, que esas preguntas sobre lo obvio van a ser raras para la época. Y entonces Piaget va a estudiar la génesis, el desarrollo del pensamiento, a partir del nacimiento. Pero debe tener cuidado de no caer en el adultomorfismo, o sea, en el peligro de atribuir a los niños características de pensamiento que se nos presentan a nosotros los adultos como que es así, como que son básicas, como que no se puede dudar de ellas.
De esa manera, los problemas que Piaget se plantea pertenecen a la epistemología. Entonces, nosotros ahí vamos a tratar de ver, bueno, ¿qué es la epistemología? La epistemología piagetiana es cuando vamos a hablar de la epistemología genética. Pero ahora vamos a ver en general qué es la epistemología. Bueno, ustedes saben que del griego episteme es conocimiento y logo, estudio. O sea, es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que se hacen los epistemólogos? Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza esencial del conocimiento? ¿Qué es el conocimiento en sí? ¿Cómo se genera y se valida el conocimiento de la ciencia? Para algunos epistemólogos extienden más el término y lo consideran sinónimo de teoría de conocimiento. ¿Cuáles son las ideas de cómo se conoce o teorías sobre el conocimiento que Piaget va a oponerse y que están presentes en su época? Va a oponerse fundamentalmente al empirismo y al apriorismo. En la filmina nosotros mostramos sujeto y objeto, sujeto que conoce y objeto a conocer, y las flechas indican cuál es lo que predomina. Ahora lo explicamos un poco. Para el empirismo, que es una postura epistemológica, sostiene que el conocimiento procede de la experiencia y la observación proveniente de los sentidos. O sea, es posible conocer con absoluta certeza la realidad mediante una observación sistemática. Esto se va a oponer Piaget. Desde esta postura empirista, el conocimiento se produce cuando un objeto se imprime en un sujeto y ese objeto es un objeto claro, comprensible de entrada para el sujeto, y esto lo recibe por la percepción, la observación, la lectura de la experiencia, y entonces esto es claro y lo comprende de entrada. Esto es muy importante de tener en cuenta. Piaget se opone a esta teoría y el empirismo ha tenido bastante, o tiene por ahí bastante que ver en las teorías de aprendizaje. Si uno piensa que le muestra a un niño un sujeto y se atiende bien, que le muestra a un niño un objeto y le atiende bien, lo mira bien, está concentrado, inmediatamente le va a resultar comprensible. Y para Piaget eso no es así. Para Piaget va a ser comprensible cuando tenga esquemas que le permitan entender esa realidad. Se va a oponer también, se va a oponer al apriorismo. ¿Qué sería el apriorismo, el innatismo? A veces en el video ustedes han visto que usa una u otra palabra. El apriorismo es la doctrina filosófica que defiende que el conocimiento se deriva de principios innatos autoevidentes, absolutamente independientes de toda la experiencia. A priori, en latín, significa previo, desde antes. En este contexto significa que la mente tiene ideas o forma de pensar que son previas a la experiencia con los sentidos. Y si usamos la otra palabra que está en los videos en que Piaget explica a Piaget, el innatismo es la teoría filosófica según la cual algunas ideas o nociones fundamentales del pensamiento son innatas, es decir, no adquiridas por la experiencia. Se dice que nacemos sabiéndolas o que estamos determinados a adquirirlas. Desde una posición innatista, se va a considerar que el objeto es una proyección a partir de la estructura de conocimiento ya dadas, desde el principio en el sujeto. Bueno, Piaget se va a oponer a ambas. Porque para el empirismo, el punto de partida del conocimiento está dado en el objeto externo, primacía del objeto. El apriorismo va a estar el punto de partida va a estar en la estructura interna del sujeto, primacía del sujeto. Para Piaget va a haber una relación dialéctica entre sujeto
y objeto. Ninguno se privilegia sobre el otro, sino que la interacción entre ambos se modifica, entonces es una construcción. De esta oposición a las teorías del conocimiento y a los modos especulativos de abordarla, surge una nueva pregunta. ¿Cómo conciliar la epistemología con la ciencia desde una mirada genética? Bueno, eso lo vemos en la otra diapositiva. Nos quedamos con la pregunta que cómo conciliar la epistemología con la ciencia desde una mirada genética. Y ahí vamos a trabajar sobre la epistemología genética, sus preguntas básicas, la psicología genética, la comparación entre el niño y el científico. Es decir, sobre ese punto, pero más que nada sobre, sobre esos puntos vamos a trabajar. ¿Qué es entonces o qué significa una epistemología genética? Piaget va a construir la epistemología genética que va a analizar el conocimiento desde sus orígenes. Reformula el interrogante epistemológico antes mencionado para poder estudiarlo científicamente, es decir, con un control experimental verificable. Entonces se va a preguntar, ¿cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento? ¿Cómo se pasa de un estado de menor conocimiento válido a un estado de mayor conocimiento? La pregunta apunta a explicar cómo se construyen los conocimientos científicos, cuál es su génesis. Apunta a descubrir los mecanismos subyacentes por los cuales han adquirido los conocimientos científicos. Acá vale una pequeña aclaración. La expresión genética está introducida por los psicólogos en la segunda mitad del siglo XIX, antes que los biólogos. Y en el lenguaje de los biólogos se refiere genética más especialmente a los mecanismos de la herencia. No se está refiriendo acá a este concepto. Piaget va a pensar que la psicología le va a poder ayudar a responder esta pregunta básica, puesto que la psicología es una ciencia científica, es decir, que le va a poder ayudar a construir la epistemología genética. Entonces, Piaget parte en 1918 a Zúrich. Allí está con distintos psicólogos, hace distintas experiencias. Él piensa que con 2 o 3 años por la psicología, en búsqueda de esa psicología experimental. Pero ¿qué va a pasar? La psicología de la época, la psicología del laboratorio, no va a ser el instrumento apto que él está buscando para dar solución a sus interrogantes, como se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Entonces va a tener que construir la psicología genética. Eso no le va a llevar 2 o 3 años, le llevó 40 años de trabajo para responder estos interrogantes. Entonces, ¿qué es la psicología genética? La psicología genética es una teoría psicológica que se ocupa de la génesis del conocimiento, del estudio de los procesos que intervienen en dicha génesis. Piaget va a observar, escuchar, hablar, preguntar, proponer a los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia, numerosas experiencias, desde las cuales va a ir teorizando o construyendo una psicología genética. Van a ser experiencias similares a la seriación de palitos que ustedes vieron en el video, preguntando, como también se ve en el video, preguntando según el pensamiento del niño, siguiendo el pensamiento del niño o lo que hace el niño. Es decir, él va a utilizar un método clínico crítico de investigación, método que no encontró en la psicología de su época. Entonces, así va a ir construyendo su psicología genética. Van a comprender más esto de la psicología genética, de la pedagogía genética, en la medida que vayan
entrando. Ustedes saben que el aprendizaje es un proceso espiralado, entonces en la medida en que lo vaya viendo, a través después de la adaptación, del equilibrio, del desarrollo cognitivo, entonces van a ir pudiendo armar un mejor concepto de psicología genética. Por ahora estamos en esto. Podemos decir que ¿qué es el estudio de la génesis? O sea, es ese estudio de partir de un estado inicial que nunca es absoluto. Un estado inicial que implica en forma continua el pasaje de ese estado A a un estado B, siendo ese más estable que el A, o sea, siendo el estado B más estable que el A. Pero al mismo tiempo es la prolongación del A. No es una consecuencia cronológica. Se va preguntando en cada nivel qué hubo en el nivel anterior que hizo posible este nivel, ese que se está analizando, y que va permitiendo que luego apareciera eso que se observa en el estado posterior. Es el estudio del desarrollo de las funciones mentales. Convencido Piaget de que la génesis de la adquisición de ciertas nociones tan elementales como básicas le van a dar una información suficiente para servir de base a una epistemología científica, es que la psicología que él desarrolló va a ser un paso previo para construir su epistemología. Esa psicología genética se sustenta en la reflexión, la psicología genética sustenta la reflexión epistemológica, pero al mismo tiempo es guiada por la reflexión epistemológica. Si no, piensen ustedes las experiencias que les proponen. No serían posibles esas experiencias, no sería posible entenderlas si no se las ve desde un interrogante epistemológico. La psicología genética va a interesarse en el niño de manera general. Quiere explicar el proceso general del desarrollo cognitivo, las funciones mentales, cómo se van formando las funciones mentales. Eso ustedes han visto, por ejemplo, cómo se produce esa formación en la seriación en los ejemplos de los palitos. La psicología genética, decimos, va a estudiar la ontogénesis del niño, interesándose de manera general, la ontogénesis en relación al estudio de la inteligencia. Su objeto es poder dar cuenta cómo se construyen las categorías cognitivas y cómo se determina el mecanismo de formación de esa categoría. En ese sentido va a explicar los fenómenos mentales por su modo de formación. Ahí, ontogénesis sería un concepto que se refiere a los procesos que sufren los seres vivos desde la fecundación hasta su plenitud y madurez. Es un estudio de la génesis del ser individual, pero cuando decimos que Piaget estudia la ontogénesis de las funciones, no se está refiriendo, se está refiriendo a un niño, a lo individual, pero no a lo particular. Es decir, él no está centrado en este niño. Él va a ver lo que hay de general en ese desarrollo de la inteligencia. En un momento, él piensa, después de todos estos años de estudio, él piensa que ha acumulado ya muchos datos acerca del desarrollo del pensamiento del niño, que ha descubierto muchos procesos que eran ignorados hasta entonces, y ha formulado una teoría coherente y rigurosa del desarrollo de la inteligencia humana. Entonces, piensa que es el momento de construir y de meterse de lleno a la epistemología genética. O sea, pero siempre con una rigurosa investigación experimental. Es así que en 1955 crea en Ginebra el Centro Internacional de Epistemología Genética, programa interdisciplinario en el que convergen científicos de distintas disciplinas reunidos por un interés epistemológico común, una misma problemática epistemológica formulada de tal manera que sea posible un control experimental.
Lo interesante, y que eso resulta escandaloso o molesto para los epistemólogos de la época, es que hay en ese centro de epistemología genética, hay biólogos, psicólogos, epistemólogos. Una psicóloga argentina se doctoró allá en Ginebra con Piaget, Emilia Ferreiro, biólogos, matemáticos, etcétera, estudiando estos problemas epistemológicos que no era común en la época abordar así los problemas de la epistemología. Ahora voy a compartir con ustedes algunas ideas escandalosas, digamos, de Piaget. ¿Por qué le decían que eran ideas escandalosas? En relación a la epistemología, porque interrogaba a los niños que no saben nada de nada para encontrar respuestas a problemas epistemológicos. Va a ir contra el prejuicio adulto que hay en la sociedad y en las instituciones escolares de considerar que el niño llega a ser un ser pensante gracias a los adultos que se lo enseñan. Y otra idea, así rara, es que hay una perfecta continuidad entre el niño que construye su mundo y el científico que construye una teoría acerca de ese mundo. Piaget va a decir que los niños son científicos en pequeño. O sea, estamos hablando de lo que en la diapositiva aparece, psicología cognitiva, comparación entre niño y científico. Es decir, Piaget piensa entonces que los niños son científicos en pequeño. ¿Cómo es esto? Ustedes lo tienen en un documento, el apartado que dice ver diferencias y semejanzas entre el pensamiento de un niño y un científico. Las diferencias entre el pensamiento de un niño y un científico son evidentes, ¿no? El científico construye hipótesis consciente y explícitamente, sabe que hay métodos científicos, cuáles usar, que hay instrumentos para indagar, cuáles usar en tal circunstancia. Es diferente el nivel de contenido, de teorización, de intencionalidad entre el científico y el niño. Pero aunque los niños no se hagan preguntas rigurosas semejantes a las del científico, o no sean conscientes de las hipótesis o teorías que están elaborando, son como los científicos, los niños y los científicos, se proponen conocer el mundo, establecer algún tipo de orden en ese mundo. Y entonces elaboran hipótesis que tratan de sostener durante un tiempo, aún en contra de que las situaciones les desmientan las hipótesis. En el caso de los niños, aún en contra de que el adulto le diga que no sirve eso que están pensando. Además de contribuirla y sostenerla, son capaces de modificarlas. Si se enfrentan con problemas que no pueden resolver con los esquemas que han utilizado, con desafíos, con conflictos, son capaces de reelaborar otra nueva hipótesis y armar una hipótesis superadora. ¿Cuál es la idea de Piaget en esto? Es que hay una continuidad en el mecanismo funcional, o sea, en el modo como los chicos, los adultos, los científicos elaboran ideas, sostienen, defienden, destruyen y las rearman. ¿Qué va a garantizar esa continuidad funcional? Los instrumentos de adquisición de conocimiento son los mismos. Asimilar los objetos a los esquemas, a las estructuras anteriores del sujeto. En este sentido, la psicología genética tiene algo que decir, algo que aportar al pensamiento de los problemas epistemológicos. Piaget es uno de los autores del siglo XX más citados, pero menos comprendido. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es porque escribió muchos libros, y muy difíciles. Muchos libros decía que a él para pensar tenía que escribir. Muchos libros. Y porque básicamente es un epistemólogo, pero diferente. Porque es un epistemólogo que no respeta la manera de hacer epistemología. La quiere rescatar
del dominio de la filosofía especulativa y hacerla una ciencia. Por eso los epistemólogos lo rechazan y lo acusan de psicologismo. Es un psicólogo, especializado en psicología infantil, y sin embargo no le interesa la psicología en sí, sino solamente para poder resolver los problemas epistemológicos. No le interesa el niño en sí, y no respeta la manera habitual de que tiene de hacer psicología de su época, sino que va a armar una nueva metodología de investigación. Es biólogo, pero no le interesa la biología en sí, sino como intermediario necesario para comprender la continuidad entre la adaptación biológica y la adaptación cognitiva. Él piensa que si el cerebro es fuente de la inteligencia y es una parte de un organismo vivo, tendrá las propiedades comunes a todos los organismos vivos. ¿Cuáles son esas propiedades comunes de los organismos vivos? Piaget observa que todo organismo vivo tiene interdependencia con el medio ambiente en que vive. Hay una adaptación biológica y hablamos de un organismo vivo, es decir, que también suponemos una organización. Piaget retoma estos conceptos biológicos para aplicarlo a la inteligencia. Estos dos conceptos o invariantes funcionales de los seres vivos también son invariantes funcionales del cerebro, como parte viva de un organismo vivo. La mente funciona utilizando el principio de adaptación y produce estructuras que se manifiestan en la inteligencia adaptada. Es decir, otra idea básica de Piaget. Existe una analogía profunda entre las concepciones psicológicas y biológicas del papel de la asimilación estructuradora del organismo, o del sujeto del conocimiento y la idea fundamental de una continuidad entre los mecanismos biológicos más generales y los que hacen posible la génesis de las funciones cognitivas. Es decir, el ser vivo, biológico, digamos, trabaja, funciona adaptándose al medio y funciona organizadamente. Pensemos en nosotros, pensemos en una ameba, biológicamente pensemos en un perro. Están organizados como organismos y se adaptan al medio. Y estos modos de funcionar son los mismos que él ve en el modo de funcionar de la inteligencia. Va a estar siempre adaptándose a las nuevas realidades. Adaptándose no es el concepto que utilizamos nosotros comúnmente, ya lo vamos a ver mejor en la próxima clase. La inteligencia va a adaptarse y siempre va a estar organizada en una estructura que cada vez se va a ir enriqueciendo. Bueno, con esto damos por terminado esta primera clase. Espero que les pueda ayudar en la comprensión de la teoría de Piaget. Hasta luego.